Buenos días, leoncitos cranerianos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema más dentro del curso de Historia Universal. Esta vez vamos a tocar el tema del Imperio Bizantino. Quienes habla es la profesora Carmen Rosa Ramos. Vamos a hoy día abordar un capítulo que es la continuación de lo que ya anteriormente habíamos estado desarrollando. Como tú recordarás, en una clase hablamos acerca del Imperio Romano y dijimos que fue uno de los imperios más grandes que se va a desarrollar en la antigüedad esclavista. Pero con la caída del Imperio Romano, dijimos, también se va a producir pues la decadencia del sistema esclavista. Otro capítulo que nosotros vimos en clase fue el tema de las invasiones bárbaras. Dijimos que bárbaro era la denominación que le daban los romanos a todos aquellos que vivían fuera de sus fronteras. ¿No es así? Dijimos también que los bárbaros van a ingresar en dos oleadas a el Imperio Romano. En la primera etapa van a ingresar pacíficamente, formando parte de las actividades que los romanos van a desarrollar, van a empezar a laborar para los romanos, pero hay un momento en el cual los bárbaros, principalmente los godos y los germanos, se van a introducir al Imperio Romano de manera violenta. Y eso va a ser provocado pues por las oleadas migratorias o invasiones procedentes desde el continente asiático por tribus como el caso de los hunos, ¿no? Los hunos van a golpear a los germanos, a los godos, y ellos no van a tener otra salida que la de meterse violentamente hacia el Imperio Romano. Entonces ya el Imperio Romano con esta situación pues estaba en una condición bastante frágil, ¿no? Y su tiempo de vida, digamos así, pues estaba prácticamente contado, ¿no? Hacia el año 395, el emperador Teodosio decide dividir el imperio, el gran imperio romano, entre sus dos hijos. Uno de ellos era Honorio y el otro pues era Arcadio, ¿no? A ellos les va a ceder parte del gran imperio, constituyéndose así lo que sería el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Será justamente el Imperio Romano de Occidente el que va a caer totalmente en poder de los bárbaros. Sabrás tú que son los bárbaros los que no solamente van a invadir, sino que posteriormente van a terminar formando reinos dentro del antiguo territorio de Roma Occidental. Pero, por otro lado, quien permaneció firme, quien se mantuvo intacto por 1000 años más, ¿no? Una vez fundada, habría de ser el Imperio Romano de Oriente, que sería más conocido en la historia con el nombre del Imperio Bizantino. Entonces, si a ti te preguntaran de dónde se origina el Imperio Bizantino, la respuesta sería, pues, su origen se encuentra en el Imperio Romano, ¿no? En la división del Imperio Romano, y en este caso sería el sector que corresponde a la zona oriental, ¿no? Aquí tenemos justamente un mapa en la que observamos que, ¿no? El Imperio Romano, todo el gran imperio, se divide en dos. Este sería el de el Imperio Romano de Occidente y este otro vendría a ser el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y como ya hemos dicho, será el Imperio Romano de Oriente el que más adelante, conocido como Imperio Bizantino, duraría 1000 años más, ¿no? Respecto a su vecino. Y también debemos saber que con la caída del Imperio Romano de Oriente se produce el final de la Edad Media y el inicio de una nueva edad que vendría a ser la Edad Moderna. ¿Cuál fue la capital del Imperio Bizantino? La capital del Imperio Bizantino fue la ciudad de Constantinopla, no lo olviden. Constantinopla hoy en día pues es una ciudad muy importante dentro de el estado de Turquía, pero la denominación que tiene pues será Estambul, ¿no? En aquel entonces, Constantinopla, que quiere decir la ciudad de Constantino, uno de los emperadores de Roma, que en su momento pues, ¿no? le dio importancia a la zona oriental del gran imperio romano. Se dice pues será el emperador Constantino I quien habría de fundar la colonia dentro de la antigua colonia griega de Bizancio, lo que sería la ciudad de Constantinopla.
¿no? Eso sería hacia el año 330 después de Cristo. ¿Qué características va a presentar el Imperio Bizantino? Bueno, como ya hemos dicho, el Imperio Bizantino surge con la división del Imperio Romano, ¿es verdad? Realizado hacia el año 395 por el emperador Teodosio. Su capital, como ya hemos indicado, sería la ciudad de Constantinopla, y las otras características que vamos a mencionar serían las siguientes. Por ejemplo, en el ámbito económico, Constantinopla va a desarrollar la agricultura como actividad fundamental, al igual que también el comercio. ¿Por qué el comercio? Bueno, porque el Imperio Bizantino estaba ubicado en un lugar estratégico, estaba rodeado prácticamente por parte de lo que vendrían a ser ríos y mares. Entonces, eso le permitía entablar contacto comercial con muchos territorios, con muchos pueblos de ese momento, ¿no? Así que por eso la actividad comercial va a ser muy importante. Y en el ámbito también económico debemos mencionar pues que ellos habrían de utilizar una moneda propia fuerte en su momento que sería conocida como el Bizanti de oro. Políticamente hablando, todo el imperio bizantino habría de ser dividido en provincias, las cuales serían conocidas con el nombre de temas, ¿no? Y el jefe político militar, en este caso la máxima autoridad, habría de ser conocido pues como el estratega, ¿no? Este de aquí sería el emperador, ¿no? Pues la autoridad, digamos, en el plano tanto político como también de toma de decisiones. Pero también tenemos aquí autoridades religiosas. Las autoridades religiosas del Imperio Bizantino habrían pues de separarse en algún momento de su historia de la autoridad del Papa de Roma. ¿Por qué razón? Porque en el continente de Europa Occidental, una ciudad como Roma decía ser la sede del mundo religioso. Y la autoridad máxima, obviamente, de la Iglesia Católica era el Papa. El Papa quería imponer sus decisiones sobre la de los reyes en todas las zonas del continente europeo, cosa que no fue aceptada dentro del Imperio Bizantino. Por eso es que hubieron tiempos muy difíciles de enfrentamiento entre los grupos religiosos del Imperio Bizantino y el Papa de Roma. Y como resultado de ello ocurrió que el Imperio Bizantino se desligó, se separó de Roma, de la Iglesia Católica Romana, y formó su propia iglesia, que sería conocida como la Iglesia Griega Ortodoxa, ¿no? En el ámbito cultural, nosotros vamos a ver aquí que con el Imperio Bizantino ocurría algo bastante espectacular. Como estaba ubicada entre lo que era el continente europeo, el continente asiático, el continente africano, prácticamente estaba en medio de todos esos grandes territorios, dentro de Bizancio se van a conservar los mejores logros de cada una de estas antiguas sociedades. De tal manera, por ejemplo, que el Imperio Bizantino va a preservar los grandes avances en leyes correspondientes a la historia romana, el gran avance a nivel filosófico, cultural, de ciencia también correspondiente a Grecia, y también los aspectos pues culturales, arquitectónicos, ¿no? Y las costumbres también de sociedades del cercano y el Medio Oriente, como por ejemplo serían los árabes y los persas. Dentro del Imperio Bizantino inclusive se hablaban dos lenguas oficiales. Habían varias, pero dos eran las oficiales, que vendrían a ser el latín y también el griego. ¿En qué momento de la historia es que el Imperio Bizantino alcanza, digamos, su auge, ¿no? Su mayor desarrollo? Bueno, esa etapa, la etapa más importante de su historia, la va a alcanzar con el emperador Justiniano, ¿no? Con él se va a iniciar la primera edad conocida como la Edad de Oro para el Imperio Bizantino. Justiniano tuvo un sueño, niños. Él quiso volver a reconstruir el antiguo Imperio Romano. Y es por esa misma razón que va a llevar a cabo campañas militares hacia la zona del occidente con el propósito de restaurar lo que alguna vez había sido pues el imperio más grande de la antigüedad. Miren, aquí tenemos un mapa en donde observamos, ¿no?, cómo
Justiniano habría de extender sus dominios hacia lo que sería la zona occidental, ¿no? Aquí tenemos la ciudad de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, y si nos fijamos hacia la zona occidental, toda esta zona no le correspondía, ¿no es así? Lo que es Italia, ¿no? Turín, Milán, por ejemplo, el norte de África en la zona occidental, Córdoba, todas esas zonas anteriormente no le había pertenecido al Imperio Romano de Oriente, ¿no? Sino al Imperio Romano de Occidente, que había caído, como ya habíamos señalado. Entonces, las campañas permanentes que va a llevar a cabo Justiniano en el siglo VI van a traer como resultante, miren, la casi reincorporación de esos territorios para formar un gran imperio. Pero lamentablemente, tras la caída de Justiniano, todos estos logros políticos, militares, territoriales que había conseguido, también se van a ir perdiendo. Otro gran aporte durante el gobierno de Justiniano sería pues la compilación de las leyes romanas en un enorme documento que habría de ser conocido como el Código de Justiniano, también llamado el Corpus Juris Civilis Romanis, ¿no? Que va a estar conformado por diferentes textos como el Códex, las Institutas, las Pandetas y las novelas, ¿no? Que estamos viendo aquí en este esquema, ¿no? Entonces ahí tenemos pues que en el ámbito de la legislación, en el ámbito de las leyes, hubo de verdad no tanto un avance, sino una conservación de todos los logros alcanzados por los romanos, ¿no? En el ámbito también de la cultura, es en tiempo de Justiniano que se llevan a cabo construcciones importantísimas que hasta hoy en día se conservan. Por ejemplo, la iglesia de Santa Sofía, que habría de ser considerada la basílica más grande en tiempos del cristianismo, hasta que se lleva a cabo la construcción de pues, la Basílica de San Pedro en Roma, ¿no? Eso sería años más tarde, ¿no? Hoy en día la iglesia de Santa Sofía se constituye en un museo musulmán, ¿no? Aquí tenemos una línea cronológica, ¿no? Una línea del tiempo en donde estamos viendo los sucesos más importantes que va a vivir pues el Imperio Bizantino, ¿no? Aquí ya hemos mencionado la división del imperio, posteriormente la primera edad de oro con Justiniano y sus grandes avances que habíamos mencionado. Luego tenemos pues ya a otros gobernantes como Heraclio I, León III, el Isauro, con quien se produce la famosa querella de las imágenes, la querella de las iconoclastas, ¿no? Que era pues una medida a través del cual lo que hizo pues el emperador fue prácticamente prohibir el uso de imágenes, retirar las imágenes religiosas, principalmente aquellas que estaban vinculadas con el culto del catolicismo romano. Y eso lógicamente generó un problema con el papa de ese sector, ¿no? Igualmente también nosotros vamos a ver pues ya una segunda edad de oro con Basilio II, con el cual se trata nuevamente de reflotar al Imperio Bizantino, pero en el año de 1054 se produce lo que se conoce con el nombre de cisma de Oriente. El cisma, ¿qué cosa es un cisma? Un cisma es una ruptura, una separación. En ese cisma lo que ocurre es que la iglesia griega ortodoxa va a nacer tras producirse la separación de la Iglesia Católica Romana. Entonces, los bizantinos no quieren saber nada con el Papa de Roma, no quieren obedecer y por ello constituyen su propia iglesia. Más adelante, hacia el siglo XV, se va a producir la caída del Imperio Bizantino, como consecuencia de los ataques que procedían de los turcos maometanos, ¿no? Esto va a ocurrir hacia el año de 1453 exactamente, con la toma de Constantinopla, ¿no? Hecho en donde muere justamente el último emperador de Bizancio, que sería Constantino XI, ¿no? Y así se produce pues el final de un imperio que había perdurado mucho tiempo, pues a diferencia de otras sociedades, ¿no? Aquí tenemos algunos aportes culturales de la civilización bizantina, como habíamos dicho, ¿no? La legislación, el Corpus Juris Civilis sería un aporte importante, ¿no? Que implicó recopilar y codificar, ¿no? Las leyes de los romanos, también, ¿no? El activo comercio a nivel de lo que era el Mediterráneo,
conjuntamente con ello, ¿no? Estilos arquitectónicos que se van a imponer y se van a imitar en otros lugares, como por ejemplo el uso de la cúpula, ¿no? De las columnas, que no serían pues ajenas a las construcciones que más adelante harían en Europa occidental, ¿no? Y bueno, algo importante es que los bizantinos fueron los grandes protectores, los grandes conservadores de la cultura clásica, tanto griega como también romana. Tenían enormes bibliotecas en donde se seguían conservando y estudiando las obras de los clásicos griegos en filosofía, en las demás ciencias también, al igual que lo que vendría a ser el ámbito romano, ¿no? Todos los avances alcanzados por los romanos también serían preservados dentro de las bibliotecas que tendría pues el Imperio Bizantino. Muy bien, muchachos, aquí les dejo algunas preguntas respecto del tema para que lo puedan complementar. Estas preguntas se van a desarrollar en función a los esquemas que se ven en el video y la explicación lógicamente dada al respecto. Muy bien, nos quedamos aquí y nos vemos pues en una próxima oportunidad. Gracias por su atención.